Hola, buenas noches. Estamos en un viernes más junto a ustedes. Hoy les tengo un gran invitado. Vamos a conversar con un amigo mío de la universidad, después nos encontramos en otros lados, y yo lo invité a participar de este espacio para que conversáramos un poquito con la temática de los días viernes. Y se los voy a colocar aquí. Él es Felipe Mujica Johnson. Hola Felipe, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Marce? Estamos bien aquí, con calor. Acá hace mucho calor. Ojalá llueva. No creo, no creo. La verdad es que llueva, pero está muy caluroso. De hecho, voy a contar algo como muy doméstico. Lavé la ropa y se secó al tiro. Así como, fue como mágico. Así que estamos ahí, bien. ¿Y tú, por allá, cómo está el clima? Acá hoy día llovió. Está raro, estamos en primavera y con esto puede ser incluso con el problema del coronavirus, el planeta se ha visto un poco afectado. Así que extrañamente hoy día llovió, pero los otros días calor, agradable los días. Ya. Oye, cuéntame un poquito, ¿dónde estás, Felipe Mujica Johnson? De tantos años que no te veo. ¿Dónde estás? Mira, ahora estoy en Madrid. Tienes razón. No, ¿hace cuánto que no teníamos contacto? Hoy yo diría unos más de 5 años, más o menos. Aproximadamente. Mira, el 2017 me, ¿Ya? me gané, me gané una beca. La beca, ¿te suena la beca CONICYT? La beca Chile, ¿Sí? que da el Ministerio de Educación. ¿Sí? Yo empecé a estudiar el 2016 un doctorado acá en España, en Madrid, y el 2017 me gané la beca, así que nos vinimos con Rocío y Maite, y estamos acá, ya estamos en la última etapa. Si todo va bien, en octubre ya debería estar volviendo a Chile. Pero con este problema del coronavirus, la universidad está encerrada. Así que estamos ahí con la incertidumbre de qué va a pasar en esta última etapa, pero seguramente todo va a mejorar. Yo creo que todo va a mejorar. Esperemos que sí, porque se vienen, por lo menos, ustedes ya están, lo que hemos visto, que han estado ya saliendo un poco del confinamiento, pero acá estamos recién comenzando ese proceso que ha sido lento un poco, que hemos tenido casi que autoconfinarnos, porque por decir así, desde el gobierno es solamente unas cuarentenas preventivas, el que puede, puede, y la verdad que no todos han podido realizar cuarentenas efectivas. Ya, cuarentena, ya, no sé, muchos días ya como encerrados. Oye, me gusta la presidenta del colegio médico, Sí, a Soria. mí también me gusta ella, me gusta como tiene una voz súper potente, a mí me gusta harto, la chica se gana los porotos, por decirlo así, más que otro. Sí, pero yo Oye, creo que se está tomando ¿eh? harta conciencia sobre el tema. Sí, yo creo que tarde fue un poquito, la verdad, Eso sí. tarde, porque podríamos haber logrado aplacar verdaderamente la curva antes. Bueno, de eso vamos a hablar un poco hoy día, de la moralidad de la ciudadanía, de la moralidad de las personas, los valores, porque eso tiene que ver también con los valores y las acciones que toma, las decisiones que toma la gente. Exacto. Oye, Felipe, mira, yo les voy a presentar a las personas que están aquí mirándonos, que se van a ir conectando de a poquito, este libro que tengo acá, lo voy a mostrar así en pantalla gigante, este libro que tú escribiste, que se llama Educación ética basada en el amor, ¿cierto? Sí. Un poquito me gustaría que nos contaras eh,
¿Desde cuándo Felipe Mujica Johnson le llama la atención este, ¿cómo se llama? Este tema de las emociones? Sí, de hecho es una pregunta que hasta ni yo mismo me había hecho, pero haciendo memoria, las primeras aproximaciones que tuve ya con el tema fue con mi seminario de título, que yo hice una investigación sobre violencia escolar en los centros educativos. Y ahí me di cuenta que las emociones tenían alguna relación con la violencia de las personas, sobre todo el enfado o el enojo. Y con el tiempo, después yo entré al magíster y ahí de lleno hice mi tesis sobre actitudes y emociones en la clase de educación física. Ya. Pero hasta ahí todavía no comprendía tanto el tema. Incluso te lo digo, hasta que terminé, hice la tesis, ya la presenté y todo, y hasta ahí todavía no comprendía bien el tema, porque es un tema complejo. Yo solamente hasta ahí lo entendía desde la perspectiva del bienestar, que eso es como lo que más asocia las emociones. Es fácil entenderlo desde esa perspectiva. Pero también la podríamos relacionar con muchos otros factores. Así que después aproveché lo que ya había avanzado, lo que había ganado, y la tesis doctoral aquí la planteé con el mismo tema y mi directora lo aceptó, siendo que ella me dijo que no era especialista en el tema, pero que estaba dispuesta a emprender la aventura. Así que así fuimos estudiando, comprendiendo, y ahí con harto ¿cómo se puede decir? Cuando uno va como chocando, eh, Oh, pasa a palabra. golpe, a Pasa palabra. golpe, a golpe ahí con los libros, logré comprender un poco más el tema y hasta que después me dio la comprensión para sacar ese libro. Bastante, es un tema que me apasiona bastante. Oye, Felipe, mira, yo del libro que tú me compartiste, que es bastante inspirador un poco, sobre todo para quienes hacemos clases y estamos ligados a los pequeños y a las pequeñas, hay una palabra que a mí me confundió, me sentí un poquito como, eh, como un poco, en realidad no sabía hacia dónde apuntaba, que es la palabra reduccionismo. Me gustaría Sí, como que nos explicara un poco a qué se, para dónde quieres llegar con la palabra reduccionismo y qué tiene que ver un poco con esto de las emociones y la ética. sí, mira, va a ser importante comprender ese concepto porque lo voy a utilizar para hacer diferentes explicaciones hoy. Reduccionismo finalmente no es algo muy complejo, es cuando se reduce algo que es bastante más amplio. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo bien didáctico. Si tenemos la imagen de un caballo o de cualquier animal y nosotros decimos el caballo es solamente su cabeza. La cabeza del caballo representa todo el caballo. Ese es hacer un reduccionismo de algo que sería falso. ¿Por qué? Porque el caballo tiene mucha más amplitud que eso. Podríamos mencionar su tronco, sus piernas, su cola, etc. Pero hay personas o hay muchas teorías en el ámbito académico que a veces se centran en un solo aspecto y se olvidan de los otros aspectos. ¿Ya? Entonces, y eso también ha pasado con el tema de las emociones. De hecho, de ahí recuérdame que de acá podemos sacar una crítica a la inteligencia emocional y a la educación emocional, que es un tema que está muy de moda y se está hablando mucho, pero también pecan en varias ocasiones de reduccionismos. Oye, Marce, ¿Qué? ¿Qué? cuéntame un poco de tu proyecto, Ludogenios. Desde que nos perdimos, yo también me pilló de sorpresa. Cuéntame, ¿de qué se trata? Estás muy lejos, Felipe, ese es el problema. Bueno, Ludogenios nace desde la inquietud con mi amiga Angelina de crear espacios para
criar en tribu, por decirlo así. Ambas estamos inmersas también en el sistema tradicional y nos dábamos cuenta que habían familias que tenían la opción y decidían que los primeros años del niño o la niña no asistiera a ningún centro educativo, ya sea jardín o algún espacio extra, y nos dábamos cuenta que algunos niños cuando llegaban al kinder o al pre-kinder, ellos venían con algún descenso en habilidades sociales o en contenido o en otras como áreas también de la exploración, de sentirse más libres de explorar en la sala, de tocar cosas, porque habían estado en una familia como que los sobreprotegió mucho, y decidimos, en base a que Angelina y yo fuimos mamás, y teníamos la necesidad de hacer tribu en este caso, nació Ludogenio. Yo le invité a participar de esta locura de proyecto. Metimos la cabeza de una profe inquieta de educación física, más la mente de Angelina, que es educadora de párvulo, y ambas somos psicopedagogas, y nació este taller Playkit, que sigue hasta ahora, tiene ya 6 años, vamos a cumplir, y es nuestro hijo en común, por decirlo así, que nos ha llevado a conocer muchas familias, y trabajamos también en esto, pues en basarnos en las emociones, en impactar a los papás, porque aquí el principal agente de la estimulación es el padre o la madre o el cuidador que va con nosotras. Así que de ahí nació Los Genios, pues esa es la historia abreviada. Oye, ¿cuántos años llevan ya con el proyecto? Este año cumplimos 6 años. Ya tienen una trayectoria con bastante experiencia. Sí, ya estamos medias vejetes ya. ¿Y cuáles son las proyecciones del proyecto? Las proyecciones acaban de quedar en stand-by, porque no sabemos qué va a pasar aquí. Entonces, estamos ahí esperando qué va a pasar, porque la verdad que no están las condiciones para reunirnos. Estamos en clase online, el taller está siendo online. La parte de escuelita, que son actividades de lunes a viernes, también está activa. Y además estamos haciendo cuentos para la comunidad en forma gratuita, para que salgan un poco de las rutinas y estas conversaciones que tenemos con distintos especialistas. Así que ahí estamos poniéndole bueno. Oye, tienes razón. Ahora lo que viene para adelante es una locura. Es una locura. Nadie se puede proyectar, yo creo, mucho. Hay que empezar a vivir el momento. Y eso hay que agradecérselo un poco a este bichito travieso que anda por ahí. Sí, hay que ver las cosas buenas de los problemas. Ya. Oye, Felipe, cuéntame un poquito. ¿Cómo tú, dentro de tus investigaciones, nos puedes contar cómo afecta las emociones, la conexión con un profesor o una profesora que haga la mediación entre los aprendizajes? ¿Cómo influyen en el niño? ¿Qué tan importantes son? Sí. Son, podríamos decir, fundamental el vínculo afectivo que existe entre el alumno y el profesorado. En la investigación, incluso, de la mano de varios otros investigadores, hemos ido comprobando también algunas teorías. Por ejemplo, la teoría de Vygotsky, que él habla mucho de la influencia del entorno sociocultural en los aprendizajes. Y yo, por ejemplo, en mi tesis, logré comprobar cómo el entorno sociocultural, puede influir significativamente en las emociones de los estudiantes. Y te cuento resumidamente cómo lo hice. Yo estudié las emociones en el aprendizaje de baloncesto en educación física, pero lo hice comparando 2 centros educativos. Un centro educativo que tenía una tradición de baloncesto de más de 70 años, con otro centro educativo que no tenía ninguna tradición de baloncesto. Entonces, este centro educativo que sí tenía el vínculo con el baloncesto, los estudiantes tuvieron muchos más motivos para emocionarse que los otros que no.
Por lo tanto, por una parte tenemos que la cultura influye, luego también tenemos que influye el historial personal de las personas, también tendríamos la relación del profesorado, también el mismo clima, el ambiente del centro educativo, también hay factores biológicos. Entonces, como las tres principales grandes categorías de influencia, tendríamos el factor biológico, el factor psicológico, el factor sociocultural. Pero yo le agregaría ahora un cuarto factor que viene desde la filosofía. Mira, te aprovecho de contar que muchos, como el tema de la emoción ahora está de moda, muchos pueden creer que es algo nuevo. Pero yo les digo que este tema se viene discutiendo hace más de 2000 años. Platón, Aristóteles ya planteaban el tema de las emociones. No obstante, sí ha habido un giro en el estudio de las emociones, porque antiguamente las emociones eran consideradas como algo irracional, algo que estaba por debajo de la racionalidad incluso, que la racionalidad tenía que controlarlo. ¿Por qué? Porque era algo que te podía llevar por malos pasos. Hoy en día, ese Marce es un reduccionismo. Ya. Porque las emociones pueden ser asociadas a factores irracionales, ¿sí? Pero eso sería ver solo una parte de las emociones, porque por otro lado tenemos que las emociones también tienen su propia lógica, tienen su propio orden, y uno de esos órdenes tiene que ver con el amor, que podríamos decir con el amor o con el odio, y también con los valores éticos positivos o los valores éticos negativos. Por ejemplo, hay ciertas emociones que responden a la solidaridad. Un ejemplo, la alegría de haber hecho una ayuda a una persona que lo necesitaba. Eso diríamos que es una emoción que responde a la solidaridad. Pero vamos ahora al sentido contrario, al sentido negativo. Una persona que se alegra de que a alguien le pasó algo malo. Ahí diríamos que hay lo que influiría más podría ser un valor de egoísmo o de venganza. O podríamos mencionar también otros valores. Entonces volvamos ahora. Decíamos que está el factor biológico, el psicológico, el sociocultural, y ahora diríamos también que el que yo me he centrado harto ahora, que es el factor ético, que ese tiene su fuerte en la filosofía, pero ahora varias investigaciones científicas también lo están revelando. Oye, Felipe, mira, yo creo que este tema da como para un ovillo y empezar a desenredarlo. Yo sé que dentro de la pedagogía y de las metodologías, ¿cierto? Siempre decimos que y sobre todo también Angelina siempre lo recarga, que es mi amiga querida de Ludogenio, que los papás, en este caso, que están siendo profesores de sus hijos, ¿cierto? Y su hija, tienen que emocionarse, hablando de emociones, de los contenidos para poder enseñarle a sus hijos. Tú en este caso, ¿cómo nos dirías a nosotros que somos quienes, voy a tomar el rol de que yo no fuera docente, no fuera profesora, cómo yo como un papá, una mamá normal, que no estudié de pedagogía, que no cacho ni una, cómo yo me empapo de las emociones para poder enseñarle a mi hijo? ¿Qué tendría yo que hacer para que mi hijo se conecte conmigo? Buena pregunta. Una pregunta que también la podríamos abordar desde muchas perspectivas. Pero mira, esa pregunta que tú me haces ahora la podríamos catalogar en el factor cognitivo de la emoción, que se relacionaría harto con el aprendizaje. Y acá, mira, yo soy crítico de la teoría del bienestar subjetivo, que clasifica las emociones en positivas y negativas de forma estandarizada. Esto quiere decir que la alegría siempre sería positiva en esta teoría. Soy crítico para quienes solo se quedan en esta teoría y creen que este valor siempre no puede ser relativizado. Entonces,
además que yo soy crítico, a la vez digo que hay cosas buenas en esta teoría y las aplico y las utilizo. ¿Por qué? Porque el bienestar subjetivo, como tú me dices, va a beneficiar también el aprendizaje. Entonces, nosotros tenemos que utilizar esta teoría, pero a la vez aprender que tiene límites. Entonces, cuando está muy de moda también el tema de la neurociencia, a todos le ponen neuro, la neuroemoción, la neurolectura, la neurocomida, Las ahora todo es neuróticas. neuro. Sí, y una de las cosas, por ejemplo, uno de los destacados de esa área es Francisco Mora, un español que me tocó escucharlo en La Coruña en un congreso, y él tiene una frase, tiene varias frases que se han hecho famosas. Una de ellas es, no se aprende nada si el cerebro no se emociona, algo así, y la otra es, solo se aprende lo que se ama. Eso también tendría que ver un poco con lo de nosotros. Pero en verdad lo que él se está refiriendo es al bienestar subjetivo. La importancia de que la persona se entusiasme en el aprendizaje, el niño en este caso, que el niño sienta alegría, que sienta diversión, que sienta satisfacción, o sea, que sienta todas las emociones que se asocian al bienestar subjetivo. Esto también yo lo apliqué en mi tesis. Al final de mi tesis yo planteé estrategias para promover las emociones positivas del bienestar subjetivo y reducir las emociones negativas, pensando siempre en favorecer el aprendizaje. Pero hay que recordar que estas emociones negativas para el bienestar subjetivo a veces cumplen funciones muy importantes, entonces no es bueno pensar que siempre hay que eliminarlas. Por ejemplo, hace poco también escribí un artículo para la educación parvularia. Hice una crítica al currículum del Ministerio de Educación, que también tiene esta mirada sesgada, donde no reconoce nada importante de las emociones negativas para el bienestar subjetivo. Y yo te digo que, por ejemplo, si seguimos una teoría que es la del desarrollo moral de Lawrence Kohlberg, él dice, todos los niños pasan por una etapa que son tiranos, que quiere decir que son muy egoístas. Entonces, a veces ese niño que cuando, por ejemplo, si en algún momento va, le quita el juguete a otro niño y casi que le pega, ese niño si se le llama la atención, es probable que sienta malestar subjetivo, pero es un malestar subjetivo que también es, es casi inevitable que lo sienta. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos quedarnos así como, chuta, para que no se sienta mal no le voy a decir nada o no le voy a enseñar. No, también va a vivenciar malestar subjetivo. El tema es que, claro, sea cuando corresponda y no hayan motivos que no tengan, que afecten el aprendizaje o que, por ejemplo, que el profesor porque tiene poca paciencia o el padre porque tiene poca paciencia le haga sentir malestar subjetivo al niño o a la niña. Eso se podría evitar, sería algo innecesario. Entonces, pequeñas estrategias podríamos ir aplicando para que el niño sienta más bienestar subjetivo durante el aprendizaje. Pero de que es algo importante, sin duda de que es importante que los niños sientan emociones positivas. Ah, pero ahora vamos a la pregunta que me hiciste. Que me fui por la rama. Ya mira, según la pregunta que me hiciste, lo que tiene que haber, que en Chile todavía yo estoy seguro que cuesta que haya, porque es un problema casi global, es un cambio de paradigma de la educación. El antiguo paradigma, que es el paradigma positivista o conductista, el profesor es casi se podría decir un sábelo todo. El profesor es el que tiene el rol principal. Claro. Nosotros tenemos que cambiar ese paradigma a un paradigma más constructivista, donde el niño tiene un rol activo y hay una relación más horizontal, no es tan vertical como sucede en el antiguo paradigma. Entonces, en ese nuevo paradigma, si tú me preguntas qué tenemos que hacer para que el alumno se divierta más, es súper importante que el profesor o el padre le pregunte al alumno, le pregunte a su hijo, en este caso el padre también, que considere su opinión, que no haya una relación autoritaria entre el padre y el hijo o el profesor y el alumno.
sino que haya un diálogo y también que se hagan negociaciones. El profesor y el padre tienen que aprender a negociar con su hijo, cosas que a él le gustaría hacer. Sí, pues la vieja Eso te escuela, podría decir. nos dice que no debemos transar con los alumnos, ¿cierto? Es lo que Claro, nosotros, es un poco lo que nosotros vivenciamos cuando fuimos alumnos, que donde el profesor hablaba y tú tenías que casi así como, quiero preguntar algo, y con temor que fuera incorrecto o que no era el momento de preguntar, ¿cierto? Yo siento que hay en este momento, este bichito también nos ha llevado un poco a darnos cuenta la calidad de colegio que hemos elegido para nuestros hijos y nuestra hija. Creo que eso ha llevado también a decir, chuta, este colegio sí se preocupa de las emociones, de que mi hijo esté bien, o no lo bombardea de tarea, o sea, hay colegios y colegios, o sea, hay otros que en realidad no están ni ahí con la parte de contenido, pero están tratando de contenerlo emocionalmente, haciendo videos, cosas chistosas, manteniéndolos como entretenidos dentro de lo que se puede. Y creo que muchos papás se están replanteando el espacio educativo en el cual tienen a su hijo y a su hija. Creo que eso también ha servido para que nosotros como papás nos hagamos más parte de los proyectos educativos de nuestros hijos y nuestras hijas, que a veces en el papel se ve muy bonito, pero la práctica sigue siendo educación tradicional y no tiene nada de nuevas pedagogías. Oye, te cuento que tenemos gente que te quiere saludar, que te ¿ya? conoce, mira, que tú parece que eres muy famoso. Está, No. mira, está Jenny Bruna, que es de Canal Mamadre, que nos pone que es súper interesante el tema. Ella tiene una plataforma maravillosa de hacer tribu en forma online, de un programa espectacular que se da los jueves, también de crianza. Yo creo que en algún momento te voy a invitar a conversar ahí. Es más amigable que Oye, esto horario para ti, ojo. Y ya lo hace en la mañana, así que ahí no tendrías estas ojeras que podríamos tener. Te saluda también Daniela Rojas, que estudió parece que estudiaron juntos o ella fue tu alumna en práctica, pareciera que algo me contó. Ella es mamá de la escuelita de nosotras y te manda sí, ahí. práctica. Sí, sí, me dijo, vas a estar con Felipe. Mira, y por acá tenemos al profesor Renato Rivera. Él es profesor de la Corporación de Viña y dice, buenas noches, estimada profesora, que esté bien, no hay nada más humano que las emociones, ¿cierto? Él es un ferviente cuidador de los derechos laborales de los profesores, siempre está ahí peleando por una buena calidad de espacios de trabajo. Mira la Tiene profe buenos María. valores, entonces. Sí, mira, la profe Mariela Peralta nos manda un saludo. Buenas noches, Marcela y Felipe, un gusto escucharlos. Saludo, profe. Todavía me acuerdo esos talleres de danza que no le pegaban ni al quinto bote yo, pero hacía mi mejor esfuerzo, debo decir. Oye, con la Mariela vinimos a España. Participamos en un Ah, proyecto juntos en ya, Granada. mira. ¿Quién más Amorosa. aquí? Mira, aquí pone Cristina Borges también. Hola Marce, las emociones son difíciles de manejar en estos tiempos de pandemia. Es verdad, yo creo que papá no está como un poco colapsado eh, dentro de este confinamiento que estamos viviendo, del estrés de no contagiarnos, de cuidar a nuestros hijos, nuestras hijas. Ahí, no sé si tú nos podrías como un poco orientar, si has como investigado de esto, cómo podemos nosotros también bajar un poco las revoluciones, que las emociones no, si bien hay que aceptar las emociones, porque si yo no acepto mi emoción me enfermo. eh, ¿Qué consejo como tú nos darías dentro de las emociones para poder seguir batallando por la supervivencia? Sí. Voy a hacer una crítica. Ya. Sí. Que yo hace un rato te dije que en parte ya la introduje. La introduje con el relación al bienestar subjetivo, que no podemos reducir el valor de las emociones solo al bienestar subjetivo. Por ejemplo, hace poquito el último comentario decía algo de que en la pandemia no podemos manejar las emociones, ¿cierto?
Claro, dice, es difícil manejar en estos tiempos de pandemia las emociones, es difícil. Ya, mi crítica es a, precisamente en la actualidad, esta nueva ola de darle importancia a las emociones viene un poco con una mirada utilitarista, como que, y con esta mirada también, mira, hace poco tú me hablaste del problema del sistema educativo, ¿cierto? De que la mirada tradicional. La mirada tradicional está influida por dos grandes acontecimientos. Una es la revolución industrial, que es que las escuelas se crearon con fines mercantilistas para dar respuesta al sistema industrial. Entonces, por eso tenían esa forma y siguen teniendo la misma forma, esa verticalidad, donde las personas se preparaban para trabajar en la fábrica. Esa es una de las influencias que tendría. Hasta la actualidad todavía heredamos eso. Todavía no somos capaces de cambiar la estructura del sistema educativo. O sea, seguimos teniendo estructuras de hace 100 años. Y la otra influencia es la ilustración, es el racionalismo, que yo soy muy agradecido de la ilustración y del racionalismo, pero también puedo ser crítico de que se fueron al extremo en darle importancia a la razón y se despreocuparon de otros aspectos. Por ejemplo, la motricidad, por ejemplo, la efectividad, y eso hasta el día de hoy todavía no lo rescatamos. Todavía a nivel global son aspectos que están al margen de la educación. Y lo más importante es la racionalidad. Y eso es algo que sí o sí va a derrumbarse y va a tener que cambiar. Y nosotros estamos siendo en este momento parte de ese cambio. Y esta mirada utilitarista es que hay que dominar, que hay que manejar las emociones. Entonces, a veces no es necesario tener esto es muy similar a una alegoría de Platón, que se llama la alegoría del carro alado, donde hay un caballo, que es un caballo loco, que es manejado por un jinete. El jinete y las riendas simbolizan la razón y la voluntad, y el caballo la afectividad. Como que la afectividad no pudiese tener control por sí misma. Entonces, lo que muchas teorías filosóficas, principalmente de la corriente fenomenológica, y uno de los grandes destacados, que es uno de los pensadores más brillantes del siglo XX, es Max Scheler. Y él dice, la afectividad tiene su propia autonomía, tiene su propia lógica, tiene su propia razón. Por lo tanto, no podemos reducirla a que siempre debe ser dominada o manejada por la razón. Entonces, si en la misma pandemia no pueden, es cierto, puede que sea cierto que no podamos manejar las emociones, porque no nos podemos engañar a nosotros mismos. Si estamos ante una dificultad, ante una problemática, vamos a tener que hacerle caso a nuestras emociones y fluir con nuestras emociones. Y lo que hay que cambiar es el contexto, es el entorno. No, no tratar de cambiar las emociones, porque las emociones finalmente nos están diciendo algo. Las emociones tienen su propio mensaje. Entonces hay que aprender a comprender el mensaje que te están diciendo las emociones. Y aquí vendríamos con la atribución de la emoción, que las emociones generalmente responden a algo, nosotros podemos atribuirle un significado. Y uno de los problemas, y mi crítica es que las emociones se desnaturalicen. ¿Qué significa que se desnaturalicen? Es que se interpreten como algo aislado. Por ejemplo, si yo sentí un enfado o un aburrimiento, interpretar el aburrimiento sin comprenderlo, a qué se está debiendo. En este caso, lo ideal sería comprenderlo y si es que nos damos cuenta de que lo que está produciendo el enfado o el aburrimiento, podemos mejorarlo, hay que mejorar el entorno, hay que mejorar lo que causa la emoción, si es que corresponde a algo que hay que mejorar. Porque a veces no, a veces lo que produjo la emoción es algo que hay que mantener, incluso que hay que promover. Por ejemplo, los valores. Cuando una persona tiene malos valores y se empieza a sentir malestar por la presencia de valores o por una ética correcta, por un entorno que le exige algo,
lo correcto no sería cambiar el entorno ni las normas éticas. Lo correcto es que la persona se adapte a esas normas éticas. Oye, sí, eso yo creo que es como súper válido porque creo que desde pequeñito, y uno también lo vive a veces, y lo hace inconscientemente, porque yo creo que ya lo tenemos como súper en nuestras venas, cuando vemos a alguien que está como llorando, triste, lo primero que nosotros hacemos es, ya tranquilo, no llores. Es lo primero que hacemos, o tocamos, como que interrumpimos ese momento de aceptar mi llanto, tocamos y a uno automáticamente como que se reprime el llanto y trata de no llorar o que no demostrarle a otro que es débil. Ya a mí me pasó hace unos pocos días que yo soy una persona como súper positiva, no, por lo general no me ven así como triste, porque de verdad que no ando triste, sino, no es broma, eh, pero como que en un momento estaba en la casa con mi hijo pequeño, que va a cumplir 3 años, y lo miré y como que me puse a llorar. No te puedo decir a lo que se debía, pero me emocioné, lloré, y mi hijo como que me abrazó, y yo lloré, no fui capaz de como decirle, no, estoy bien, lloré nomás. Es lo que único que él atinó a abrazarme, a darme besos, pero sí siento que estamos como más lábil nosotros todos, creo que estamos con nuestras emociones a flor de piel y tratamos de no demostrarle a nuestros hijos que tenemos pena o preocupaciones o tratamos de sobreprotegerlos y que los papás y las mamás nos veamos como super mamá, super papá, y en la realidad es que yo siento que estamos viviendo un proceso como que no sabemos dónde llorar, por ejemplo. No tenemos dónde. Y eso yo creo que es porque no han inculcado que llorar es malo, que no tengo que demostrar mi tristeza, mi frustración, porque muchos sentimos frustración de no poder salir a la calle como lo hacíamos antes, que teníamos planes y los planes se derribaron. Eh, y también yo creo que tenemos que darnos en este momento de que estamos viviendo, que es parar, como que en esta rueda que estábamos así, como los ratones, la rueda se detuvo, porque ya no sabemos si vamos a avanzar o no sabemos, el futuro es súper incierto. Creo que este es el momento de aceptar nuestras emociones, de saber, decir, sí, yo tengo tristeza por esto, o me siento mal por esto otro, y eso también va a educar a mis hijos y a mi hija de que las emociones son válidas, y si es como la película esta de Intensamente, donde ninguna emoción puede vivir sin la otra, porque todas se necesitan, si no seríamos unas máquinas, ¿cierto? Y, y como que yo creo que ese mensaje también dentro de lo que hemos conversado, transmitirnos, y lo mismo yo cuando hice el saludo a las mamás, no sé si tú lo viste, de que no tenemos que ser papás ni mamás perfectos, que tratamos de serlo y que queremos la perfección, pero que debemos aceptar que somos imperfectos, que no venimos en un manual, que podemos equivocarnos y que si nos equivocamos, llorar, pedir disculpas a nuestros hijos, a nuestra hija, porque eso también es educarlos, educar en emociones, que hay que darle la validez que necesitan las emociones, ¿cierto? No sé, me fui en la bola, pero sí. No, está bien. De hecho, tocaste un tema que me voy a referir a él, que tiene que ver con lo que tú mencionaste. Otra área de investigación que he podido desarrollar son los estereotipos de género. Yo creo que a ti te suena. Yo creo que te suena también la palabra patriarcado. ¿Te suena? Ya. Anteriormente yo te había dicho que la cultura también afecta nuestras emociones. Sí. Y uno de los aspectos que afecta y que incluso muchos creen que el patriarcado solo afecta a las mujeres nomás. Y eso no es cierto. El patriarcado afecta mucho también a los hombres. ¿Por qué? Porque le dice que él tiene que tener una sola afectividad, que tiene que ser rudo, que tiene que ser duro, de corazón, fortaleza. Y eso, en relación a lo que dije, endurece el corazón. ¿Por qué? Porque no te permite tener una afectividad más tierna.
como diría el filósofo Dietrich von Hildebrand, en su libro que se llama El corazón. También es una de las mentes brillantes de la filosofía que ha logrado desvelar un montón de significados que puede tener la afectividad en relación a la moral también. Y muchos hombres, muchos niños aprenden un modelo que se trata de reprimir las emociones. ¿Por qué? Porque eso demuestra debilidad en el estereotipo del patriarcado, cuando en realidad es todo lo contrario. Una persona que logra llorar en público, una persona que logra expresar su tristeza en público, estamos hablando de una persona que es fuerte, una persona que no le afecta que logró emanciparse de los estereotipos culturales negativos, como por ejemplo los del patriarcado. Así que estuvo buena tu intervención, Marce. Ay, gracias. A veces se me alumbra. Oye, mira, aquí el mismo profesor Renato dice, el gran poeta cubano Nicolás Wildón, debe ser, en uno de sus poemas cantó, hay un hombre que está llorando con la risa que aprendió. ¿Quién será? ¿Quién no será? ¿Yo? Yo la verdad que no conozco a este poeta, pero también habla de que se emociona desde el aprendizaje, ¿cierto? Que es como más, deberíamos humanizarlo, el aprendizaje. La Mariana nos manda aquí un saludo, la Mariana Durán, que es nuestra tallerista de expresión y creatividad en la danza, en descubrir movimientos nuevos, emociones nuevas. Así que un besito para la Mariana. Y aquí hay otra como comentario que dice de Marianne, eso pasa en las casas también, pedir permiso hasta para ir al baño. Yo creo que por eso se nos hace tan difícil cambiar el modelo. Claramente, yo creo que va en que nosotros, insisto, crecimos en este modelo como militarizado, donde teníamos que pedir permiso para acostarnos, para ver Oye, tele. Marce, ¿Sí? permíteme decir algo, Te lo ahora que permito tengo una uno. audiencia en pública. Es una estupidez, lo digo, porque en serio que es algo que ya me tiene aburrido, que en los colegios de Chile no se les permite ir a los niños con el pelo largo, que a las niñas se les obliga a ir con falda y no se les permite usar pantalones, que se estereotipe la corporalidad. También escribí un artículo sobre eso, pero finalmente el artículo lo va a leer muy poca gente. Así que ahora que puede escuchar un poco más de personas, si hay algo que cambiar es eso, porque eso también viene de una estructura prusiana, una estructura añeja, una estructura que también nos afecta nuestra dimensión humana en forma integral, nuestra afectividad. Tenemos que empezar a emanciparnos y ojalá tomar la conciencia suficiente para cambiar esas cosas que son finalmente dañinas y absurdas. Sí, la verdad que eso que tú comentas, en un minuto en mi casa intentamos, o sea, nosotros por lo general no, los colores son de todo, ¿cierto? Pero el medio donde los niños se desenvuelven, la televisión, todo está estereotipado. Por ejemplo, en un momento mi hija mayor, que tiene 5 ahora, un día yo le pregunté, bueno, ¿qué deporte quieres hacer tú? Y me dijo, no sé, le dije, ¿podríamos hacer fútbol? No, me dijo, el fútbol no es para las mujeres. Y yo jamás, en mi casa, eso jamás, nunca, yo no sé de dónde lo sacó, así que tuvimos que mostrarle videos de niñas jugando fútbol, que sí se podía, que la mamá en la universidad también jugó fútbol, le mostré fotos cuando a mí se me había ocurrido hacer partido amistoso con otras niñas, y después, por ejemplo, le dio con los colores, que el azul no era de niñas, y así, y le dije, Esperanza, yo me he visto de azul, de negro, de verde. Le dije, y no quiere decir que yo deje de ser mujer por eso, si los colores da lo mismo. Pero mi hijo igual también traen ese, porque yo creo que eso los da el medio,
¿cierto? Ahí mi hijo no ocupa nada rosado, mi hijo tiene 3, pero no, de casa no, eso no está. No somos así y lo hemos tenido que ver, vivenciar con ellos, tratar de guiarlos, y yo creo que a muchos les ha pasado también que su hijo sin nosotros ponerle ese chip, como que el medio se lo adquiere, y mi hija es feliz con falda, o sea, ella es... No hay otra forma de quitárselo. De hecho, es más como podríamos decir, es más con falditas que yo, porque yo casi nunca uso falda. Así. Pero son Y cosas que no... Marce, y esto de cuando yo, por ejemplo, me refiero a los uniformes que estereotipan la corporalidad, yo en ningún caso me refiero a que hay que obligar a los hombres ahora a usar falda, o hay que obligar a los hombres a usar que su uniforme sea rosado. No, no se trata de eso, pero se trata de que haya igualdad de género. Que si vamos a decir que es azul el uniforme, para hombres y para mujeres. Si decimos que es rosado, para hombres y para mujeres. O la otra alternativa es que demos libertad, donde cada persona pueda elegir su propio uniforme. Pero lo que es absurdo es que se haga un reglamento, que sea algo obligatorio, que te impongan un estereotipo. Porque si una persona... y ojo, que esto también tiene que ver con el patriarcado. Si el patriarcado tiene mucha influencia en la cultura. Y tiene que ver también esto con la falta de amor. Porque es un... Cuando tú discriminas y violentas a alguien, eso también tiene que ver con la falta de amor. Y quienes son muy afectados con esto también son las personas que no responden a la orientación sexual también que te dice el patriarcado. Que, por ejemplo, el patriarcado te dice lo correcto es la heterosexualidad. ¿Y a quién discrimina? A las personas homosexuales, a las personas transexuales, que hoy en día estamos tomando un poco más de conciencia sobre ellos, pero tenemos que pasar del bla bla a que los vamos a incluir, a incluirlos haciendo estos cambios estructurales que finalmente si no lo hacemos, vamos a seguir dejando a esas personas excluidas de la sociedad. Claro, pues y no respetando sus emociones y sus sentimientos, porque a veces obligamos un poco a decir, no, tú tienes que ser varón porque naciste así, y a lo largo de la vida nos vamos encontrando que hay hombres que por presiones sociales, donde no se les respetó su emocionalidad, su sentimiento, y guiar esto, formaron familia, tienen hijos, y luego ya se dieron cuenta que eso ya, y tiran todo por la ventana y aceptan su sexualidad que siempre debió ser aceptada. Y ahí es como que se sienten libres y se sienten respetados, aunque hablen de ello, lo mismo para las mujeres, aunque sean comentarios del grupo de trabajo, aunque se burlen de esas personas, pero ellos se sienten como respetados y respetadas dentro de esta libertad de expresar quién realmente soy. Entonces, eso yo creo que igual ha ido cambiando, creo que nos falta mucho como sociedad, creo que estamos lejos todavía de ser una sociedad que respete la emocionalidad de las personas, no solo de los niños y las niñas, sino también de los adultos. Creo que nos falta, y como profesores estamos llamados a hacer ese cambio de paradigma, de revolucionar las cabezas, los corazones. Tenemos que estar a la vanguardia. Estar a la vanguardia, y además yo siento que siento que no todos los profesores se creen el cuento del poder que tenemos en los niños y las niñas. Un profesor, y voy a retomar un poco tu libro, ¿cierto? Que esto es de educación basada en el amor. El profesor, cuando logra hacer el clic con un alumno o una alumna, yo puedo cambiar su destino. Creo que nosotros logremos que un niño o una niña se conecte con nosotros como profesores, podemos lograr lo que sea. Creo que podemos crear un ser humano íntegro, un ser humano nuevo,
que ha pasado y me ha pasado tristemente, que tú dejas esa conexión con estos niños y estas niñas y se vuelven a perder. Pero hay otros que siempre te recuerdan y recuerdan también que tú eras como una pulguita en el oído y al final cuando viene la toma de decisiones se acuerdan de este profesor, esta profesora que se preocupaba por ello. Yo siempre a mis alumnos más grandes, no los chiquititos, yo les decía, o sea, cuando un profesor deje de llamarte, deje de decir, oye, ven, no has hecho tarea, oye, esto aquí, cuando ese profesor deje de importarte, como que significa que el profesor como que ya perdió como que tiró la toalla. A veces los niños y las familias también dicen, oh, esta profesora que molesta, que me llama, pero no, el trasfondo es el otro lado. El trasfondo es que este profesor, esta profesora está validando a mi hijo, a mi hija, y quiere lo mejor para mi hijo y mi hija. Entonces, creo que eso también las familias hemos caído en ese error de pensar que si me citan mucho a la escuela es porque el profesor está hinchando. Ya como que me tiene hasta aquí, pero la realidad es que me cita por algo, porque está interesado en mi hijo y mi hija. Creo, mi visión de mamá y mi visión de profe. No sé qué pensáis tú ahí. Sí, estoy de acuerdo. De hecho, lo que mencionabas sí se relaciona sobre todo con la parte de los prototipos o los modelos. Que si nosotros pensamos, ¿cuál sería una de las excelentes formas para educar en el amor? Y a la vez, cuando educamos en el amor, educamos también en las buenas emociones de las personas. La, una, cuando se le preguntó a Max Scheler, o cuando Max Scheler se puso a filosofar sobre ello, llegó a la conclusión de que la mejor forma es amando, es con el ejemplo. No ni explicando sobre el amor, ni haciendo una clase magistral, ¿no? Es haciendo que las personas experimenten el amor. Porque cuando tú experimentas, o sea, cuando amas, a la vez generas un efecto multiplicador, un efecto creador. Porque desde esta concepción, el acto del amor es un acto de bondad. Entonces, cuando la bondad se experimenta, se vive, siempre tiene una respuesta que puede ser similar. Entonces, a medida que vamos amando, vamos expandiendo esta forma de relacionarnos. Y que Pues, quería retomar una idea anterior tuya, que es súper importante algo que dijiste de cómo cuando la cultura nos afecta nuestras emociones, ahí nos podemos dar cuenta, o por ejemplo cuando la cultura o el entorno oprime a la gente, por ejemplo, homosexual, a la gente que no encaja en el sistema, tú misma dijiste que hay respuestas, hay reacciones emocionales a eso. Y ahí nos podemos dar cuenta que nuestras emociones a la vez son nuestro mecanismo de defensa, porque nosotros no podemos engañar a nuestra afectividad. Lo que yo estoy sintiendo, o sea, no lo puedo negar. Entonces, eso mismo que estoy sintiendo es a la vez una energía que me va a ayudar, me va a dar la fuerza para poder resistir, incluso enfrentar estas opresiones, poder transformarlas o poder seguir adelante sin que me tumbe, sin que como dicen me por ahí, chapore. lo que calla la boca, el cuerpo lo habla. ¿Sí? Es como, no sé, a mí siempre me dicen, no sé, te quedaste sin voz, es porque algo no dijiste que tenías que haber dicho. Entonces tu cuerpo te está diciendo, oye, tenías que haberlo dicho, te lo guardaste, te hiciste daño. Yo quiero invitar a la gente que está conectada con nosotros a que nos cuente también si ellos han sentido en algún profesor, alguna profesora, esta conectividad de amor, de que se sintieron enganchados, que lo recuerdan con cariño. Algunos fueron clave para que eligieran sus profesiones. En mi caso, yo, dentro de los profes que tuve cuando fui niña, recuerdo con mucho cariño a mi profesor de educación física, que me llevó un poco a seguir mi carrera profesional, mi primera carrera profesional, que él se llama Silvio González, que todavía somos muy amigos. Tengo, por ejemplo, en la universidad yo siempre recuerdo y la pongo siempre así como bien arriba,
no sé si tú tuviste la fortuna de tener clases con esa profesora, que era la profe Helga Cuña. Yo nunca voy a olvidar, en una clase de Provitec que se llamaba, teníamos que hacer clases, nuestras primeras clases a nuestros propios compañeros, y un compañero mío diseñó un circuito con tirolesas y puentes tibetanos, y ella estaba a punto de jubilar, tenía casi ya 60 años, y ella fue la primera en hacer la fila a ponerse el arnés, y no, yo lo quiero hacer. Ella hacía todas nuestras clases, y esa como energía que te daba esta profesora, se veía que entregaba todo, o sea, no se guardaba nada, no dejaba ni un poquito, no, ella expandía todo su amor hacia estos alumnos, y yo creo que ninguno de nosotros, los que tuvimos la fortuna de tener clases con ella, olvidamos a esa profesora. Creo que fue como decir, chuta, yo también quiero ser como esa profe, ¿cachai? Entonces como que yo sí siento que las emociones son la base del aprendizaje, y lo que nosotros tenemos como súper en nuestro espacio educativo. Oye, aquí te está saludando Javier Cortés, que es tu compañero de tesis de la UPLA. Ahí Cotomeo. Está. Un saludo, sí. Cotomeo. Ahí está, que manda muchos saludos. Hola Perruno te dice, no sé quién, Mariana Durán. Después, aquí está Faliz. Saludo, hermano, tu mentora y futura colega, te dice. Mi hermana. Es tu hermana. Es un palo blanco. La Dani te dice, Felipe era mi profe donde yo hice la práctica profesional. Ese fue en el colegio donde, la Escuela Libertador Bernardo Higgins. Escuela Libertador Bernardo Higgins, ahí. Las competencias que tuvimos. Nuestras competencias de básquetbol ahí. Sí, qué buenos. Mira, ahí está, nos vuelve a saludar la profe Mari. Un besito. Y al fin, profes de EFI, hablando de lo realmente importante, la Marianita. Sí, aquí Julio Enrique te pone, grande Felipe Mujica, un maestro. Otro palo blanco. Otro palo blanco. También está Jorge, que es otro palo blanco mío. Un saludo a los dos y qué bueno que hablen de las emociones, ya que nos hacen alcanzar metas o alejarnos de ellas. Toda la razón. Jorge tiene que ver con todo esto de las emociones y de los emprendimientos. Aquí pone, película que aporta mucho al tema, esa de Disney con los monitos en la cabeza, y aquí la Mari le dice, intensamente. La Mariela Peralta dice, yo quiero leer el artículo, por favor, comparte tus artículos para leerlos y citarlos. ¿Los podríamos quizás subir a la página, Felipe? Para ver si la gente... En mi página web los tengo todos ordenados. Ya, me lo va a enviar para yo compartirlo desde Ludogenia. Mira, felipemujicajohnson.com. Lo vamos a anotar aquí, espérate. Dímelo de nuevo. ¿Ya? felipemujicajohnson.com. Johnson es J-O-H-N. Y sí, ya me demoré harto en escribirlo. Ahí está, ¿cierto? ¿Lo alcanzas a leer? Sí. Ya, está bien. Ahí, profe Mari, y todos los que quieran leer los artículos de Felipe, que son súper interesantes, ligados a las emociones, están ahí, los pueden sacar, bajar, citar, cítenlo, por favor, porque cuando él sea un hombre famoso, vamos a decir, ¡oh, yo fui compañero de él! Aquí, mira, tenemos más. Uy, hay interacciones. Estamos hablando del estereotipo y Cristina dice, mi bella Izzy va feliz con su mochila de Spider-Man al colegio. Sí. Perfecto. Aquí Fernanda Zamora dice, qué importante lo que dice Felipe sobre lo estereotipado que está en los colegios de nuestro país. No solo en la vestimenta y en el corte de pelo. Se ve en los recreos, incluso en algunas clases de EFI. Eso es verdad. Tirón de orejas para los profes de EFI. Tirón de orejas, tenemos que, ¿cómo se llama? Actualizarnos, sí. Cambiar de paradigma. Cambiar de paradigma, sí. Aquí. Bueno, a mí me pasó, yo voy a contar, no voy a dar el nombre del colegio ni nada, yo les voy a contar que una vez llegué a un trabajo y como yo soy mujer,
yo tenía que solo hacer clases de baile. Y yo, el que me conoce realmente, debe saber que yo no le pego, pero ni, ni los 3/4 partes al baile. O sea, estoy haciendo la coreografía y se me olvida. Así de mala soy. Y yo, la verdad, que tuve que ponerme así súper, así como guapa, enojada y decirle, mire, yo, deporte es lo que usted quiera, pero la verdad que mi habilidad no es el baile. Yo no voy a bailar. O sea, no, olvídelo, yo no, discúlpenme los instructores, pero yo no soy instructora de zumba, no soy profesora de danza, entonces no es mi fuerte. Y ahí me dijo, es que queremos un taller para... Es un reduccionismo. Mira. Un reduccionismo estereotipado. Claro. Y después, ¿cuál después me salió estos directivos y directivas para que no se cachen cuál es? Es que queremos un taller para niñitas. Y yo, tú me imaginas mi cara. Fue como, así como silencio absoluto en esa oficina. Oye, Marce, sí, a veces estamos acostumbrados a echarle la culpa al sistema. Oye, el sistema, pero el sistema lo hacen las personas. Y son las personas las que sostienen y reproducen el sistema. Entonces la gente tiene que ser lo que necesitamos es que la gente sea autocrítica y se dé cuenta de sus propios defectos y cómo sigue reproduciendo malas prácticas, malos entornos. Exacto. Y eso me pasó a mí. O sea, yo me imagino... Oye, Marce, y sigue eligiendo malos representantes también. Cric, cric. También la gente tiene que darse cuenta. ¿Por qué? Porque esto también tiene que ver con el propio amor, el amor propio y el amor por las demás personas. Tiene que ver con la ética. O sea, necesitamos configurar una sociedad más solidaria, una sociedad más empática, donde el acceso a la salud, a la educación, sea de mejor calidad y todo lo que sabemos que hay que mejorar. Sí, mira, Mariana aquí nos escribe, la pedagogía de las emociones es el camino de los verdaderos aprendizajes. También lo trabajo en su magíster con adultas, personas mayores, y un día decidí formarme además como terapeuta. Y la pedagogía en mí tomó otro rumbo. Gracias, Felipe. Ay, qué lindo. Yo sabía que este tema iba a la gente. La Mariana es comentarista destacada. Por supuesto, siendo nuestra tallerista estrella de este ludogenio. Con ella tuvimos la primera conversación de los viernes y hablamos también del juego, de cómo impactar en los niños. Fue una conversación súper entretenida. Y bueno, aquí está mi profesora de EFI. Aquí está la pregunta que yo hice. ¿Qué profesora había impactado en tu vida? Mi profesora de EFI y mi maestra de danza clásica desde los 6 años, las conocí ambas. Ellas fueron las que impactaron en la vida de Mariana. Mariela te da gracias por compartir tu conocimiento. Marcelita, gracias por abrir espacio de conversación. Y Jorge, de nuevo, mi palo blanco. Guapo él. Como un estudiante de pedagogía, él hace una pregunta. ¿Cómo un estudiante de pedagogía puede encaminarse y conocer sus emociones antes de titularse y llegar a los niños? Porque si llegan a titularse sin expresar el amor y la vocación, nada que hacer con el futuro de los niños. ¿Qué recomendación tú le haces a los profes, a los futuros profes, futuros colegas de nosotros que van a impactar en las vidas de los niños y las niñas? Ya, mira, tenemos 3 vías que podemos desarrollar. La primera es la vía directa de la afectividad. Y que esto dijimos anteriormente que es experimentando vínculos afectivos y ojalá vínculos amorosos, si queremos, por ejemplo, aprender con H, según algunos filósofos, que quiere decir captar el amor, relacionándonos con personas o entornos donde eso se viva. Por ejemplo, algo sencillo, siempre va a haber alguien que necesita una ayuda. Entonces, si alguien quiere aprender a amar, bueno, que tome la decisión, vaya y experimente qué se siente al ayudar a alguien. Ahí tendríamos la vía directa. Y esta vía directa de la afectividad también se puede desarrollar viendo, por ejemplo, películas o documentales
que también nos pueden llegar súper profundo en nuestra afectividad. Cuando vemos películas, por ejemplo, La vida es bella, es una película que te puede tocar el corazón súper fuerte y te puede remover muchas, muchas emociones, te puede incluso hacer llorar. Y como esa, hay muchas. Por ejemplo, hace poco vi una película que también me impactó mucho, que fue Milagro en la celda 7. Yo no la he querido ver. Yo te digo que a mí se me cayeron las lágrimas porque al final uno de alguna manera se pone en la posición del personaje. Y en este caso era la posición de un padre que lo separaban de su hija. Entonces, quienes son padres van a experimentar Por eso no la he eso. querido ver, no la he querido ver, la verdad. No. En este caso, los estudiantes de pedagogía que vean películas también, películas muy emocionantes donde hay historias de profesores, todo eso ayuda. Entonces ahí tendríamos la vía de la afectividad, experimentar situaciones afectivas que te hagan sentir los valores, que te hagan sentir el amor, que te muevan el piso, como diríamos. Ya, la otra vía, tendríamos la vía de la voluntad, que es que cada persona tiene que tomar la decisión porque finalmente tenemos libre albedrío, tenemos libertad de conciencia, tenemos autonomía. Nosotros podemos decidir, yo voy a ser una persona amorosa y voy a ser una persona que ayuda, una persona solidaria, una persona con buena ética. Cuando la persona toma esa decisión también se le abren muchas posibilidades, porque también tenemos que decirlo que hay personas que toman una decisión contraria. Dicen, a mí esto no me importa y asumen una posición de hostilidad a todo lo que se puede considerar como bondadoso. Entonces, que tomen una posición en una dirección éticamente amorosa. Y luego tenemos la vía de la comprensión, que vendría a ser la vía del razonamiento, que también ayuda mucho. Leer libros sobre el tema, que ahora como el tema está de moda, hay mucha literatura sobre el tema. Entonces, que empiecen a comprender la importancia de las emociones, que empiecen a comprender, en mi caso, cómo las emociones también se pueden relacionar con la ética. Y volviendo, se me ocurrió otra, pero saltándonos a la parte de la... Ah, ¿qué es lo otro, Marce? Que también estas vías a veces actúan todas juntas, que tampoco hay que aislar, hay que verlas solamente aisladas. También, por ejemplo, en un taller del tema, una persona podría integrar la vía afectiva con la vía cognitiva y la vía de la voluntad. Entonces, ahí tenemos hartas posibilidades. Oye, yo te voy a hacer una pregunta, yo creo que es súper obvia, pero quiero que tú me digas. ¿Qué pasaría si un profesor, una profesora que no tiene emotividad, qué daño le genero a un niño y a una niña? ¿Cuál es eh, como por decirte así, cuál tú vislumbras que va a ser el final, como el producto final de ese niño o esa niña? Si me toca la mala suerte de tener una mediadora, un mediador de aprendizaje, primero que no ame lo que hace y segundo que no conecte conmigo. Sí, como te digo, yo no soy tan determinista, pero que voy a conectar el cargador ahí. Yo creo que lo peor que puede pasar, o sea, en verdad, como es un tema que incluso se podría investigar, tampoco mi respuesta va a ser una verdad absoluta. Por supuesto. Pero lo que yo percibo es que lo peor que podría pasar es que se pierda una oportunidad. Se pierda una oportunidad que pudo haber sido para que esa persona se vincule con el aprendizaje y con todo lo que ese profesor tenía que enseñar. También podría suceder que el alumno genere un rechazo a esa asignatura, a ese tema, y pierda la oportunidad de haber aprendido eso porque también se posicione contrario a ese profesor. Y lo ideal sería que en ese caso, por ejemplo, si un padre se da cuenta de eso, que trate de complementar, porque como te digo, no hay una sola vía para aprender estos temas. Es muy importante lo que el niño vivencia en la familia.
Por ejemplo, si el profesor no le ayudó a experimentar un vínculo afectivo amoroso, que lo experimente en la familia sería ideal. Si ya después no lo experimenta ni en la familia ni en la escuela, aunque en la escuela es raro que no lo experimente porque no hay un solo profesor, son muchos. Entonces, de 20 profes, alguno será distinto. Algunos. O muchas veces tenemos que decirlo, varios también. Y que lo otro, no solamente aprendemos de nuestro profesor o de nuestra familia, aprendemos de nuestras amistades también. Entonces, si tienes un amigo, una amiga, un conocido que sea éticamente, por ejemplo, que tenga buenos valores, que sea bondadoso, también te puede enseñar. Entonces tenemos muchas vías de aprendizaje. Esa es Oye, mi apreciación. bien. Oye, mira, aquí Carito Neira, ella hoy día no iba a ayudar porque la chica que no iba a ayudar enseña, tiene tendinitis y me decía que no podía y no se mejoró. Y Carito no iba a ayudar, pero pareciera que tuvo algún problema ahí logístico dentro de su trabajo. Y nos coloca, tenemos a lo largo de nuestra vida de estudiantes profesores que nos marcan para bien o para mal. Es donde yo tomé las ganas de ser educadora por mi madre y todos esos profes que marcaron no muy positivamente. Prometí no ser como ellos. Un buenísimo tema. Ahora sé que la educación que tomé para ver a mis niños es en base al amor. Ahí tenemos una experiencia que ella tuvo media mala, de dar vuelta la experiencia a pasarlo a ser algo positivo. Ahí tenemos otra opción. Tenemos otra opción ahí. Mira, aquí está Jorge Miralles. No sé si lo conoces. Sí, mi amigo personal. Ya. Profesor, dice, ¿no será que nos falta más espiritualidad en la educación? No la religión, sino los valores humanos o emociones como la compasión. ¿Qué relacionaría entre la espiritualidad y la emoción para la educación? Totalmente. De hecho, yo soy de la idea de que no hay ser humano que no tenga espiritualidad. Todos tenemos espiritualidad. Lo que tenemos que hacer es desarrollar una buena espiritualidad. ¿Cómo desarrollaríamos esa buena espiritualidad? Por medio de lo que estamos hablando. Buenos valores, buena ética, vínculos afectivos amorosos. Entonces, la espiritualidad es algo que nacemos con ella. Algunas personas le pueden llamar alma o persona. Incluso hasta la gente, hay personas que son de filosofías materialistas, que aún así ellos reconocen el alma, lo atribuyen al universo, a la casualidad, etcétera. Pero todo acto humano está atravesado por la espiritualidad. Entonces lo que tenemos que hacer es tener buena espiritualidad. Sí, mira, la profe Mariela nos coloca que las emociones en el deporte, oye, ese otro tema, nos recomienda un documental de Michael Jordan sobre la vida de él que se llama The Last Dance, así se llama, de Michael Jordan, ¿Seguro? ¿sí? Que dice que es buenísima. La Marianita nos coloca aquí, Felipe, te sigo en los pasos de atrás. Comencé un diplomado en salud mental en comunidades educativas. Súper bueno poder conocer tu visión. Y gracias, Marcelita. A veces se me prende la lumbrera a mí. Y Marianne nos coloca aquí, creo que se debe considerar a todos los que trabajan en el establecimiento, asistentes, auxiliares, todos educan. Sí, es verdad. A veces solamente pensamos que los profes son parte de la comunidad educativa y en realidad es todo hacen que el colegio sea exitoso o tenga un sello personal ahí. Eso yo creo que si nos faltó decir eso, que todos los agentes que tienen contacto con los niños es importante. Yo a veces siento Oye, que Marce, Dime. mira, sobre lo que dices, a mí me ha tocado ver que a veces las personas, por ejemplo, un auxiliar, puede tener un mejor vínculo afectivo que los profesores. Sí, yo también Pueden lo he llegar visto. a ser más cercanos con los alumnos que el mismo profesor, porque a veces el profesor se endiosa, se Sí. cree, se le suben los humos a la cabeza y ya se cree, eh, asume una actitud vertical con el alumnado en vez de una actitud horizontal.
Sí. Entonces eso es lo que tienen que Sí, aprender los profesores a mí me ha tocado ver también, como tú dices, yo trabajé hace poquito en una escuela de trastorno auditivo también, y que también era colegio regular y escuela de lenguaje, donde uno de los paradocentes, estos que les llaman, tenía un excelente dominio de los niños. O sea, era capaz de tomar un curso y tenía, no era de estos que gritaban ni nada, pero lograba desde su corporalidad, irradiaba como una calma y lograba relajar hasta el niño o la niña más descompensada. Lo lograba hacer. Y lo que tú nos comentas tiene mucha razón. Yo creo que a veces le quitamos un poco el peso a estos agentes de las comunidades educativas. Oye, Marce, Dime. y aquí vamos con otro valor sumamente importante y que es también incluido en esta ética basada en el amor de este filósofo que sería Max Scheler, que es la humildad. Cuando una persona es humilde, pasa eso, pasan esos sucesos. Sí, Entonces, tenemos que tener cuidado porque lo contrario a la humildad vendría a ser una persona muy orgullosa. sí. Entonces, importante que tratemos en lo posible también de, de poder trabajar la humildad. Sí. Oye, quiero que conversemos, así, porque tú me dejaste ahí cuando conversamos nuestra charla de los viernes, eh, dejaste un tema ahí con un asterisco, que yo quiero que, como ya un poquito ya para cerrar, ¿qué piensas tú de esto, de estas famosas educaciones emocionales, de lo que se está imponiendo en los colegios, esto de educar con emociones, qué tan veraz es eso, qué tan cierto piensas tú que es. Se está implementando, tú tienes una visión de España, aquí quizás los otros profesores que están conectados o los papás, los mamás nos pueden decir qué tan cierto se está llevando esto de educar en base a la emoción en los colegios, tanto que está ahora de la convivencia escolar, que dejamos redes, ¿cierto? ¿Qué crees tú? Sí, mira, yo más partidario que hacer una asignatura aislada de educación emocional, considero que eso cae dentro del viejo paradigma. Eso vendría a ser casi todo lo contrario de lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es que ahora cualquier cosa que enseñemos, sepamos e incluyamos las emociones en el aprendizaje. No que pero de todas maneras, mira, no seamos tan negativos. Si vemos, si se quiere hacer eso aparte, pero a la vez se hace lo otro, yo no tendría ningún problema. ¿Qué es lo otro? Que también no podemos reducir, no podemos generar un reduccionismo de abordar las emociones solo desde la perspectiva del bienestar subjetivo, de la motivación, del aprendizaje. Tenemos que también ampliarla a la esfera ética, de la importancia que tiene. Y que a veces no vamos, como hemos conversado, no tenemos que abordarlas desde una perspectiva utilitarista que las vamos a manejar a nuestro antojo. Así como hoy día ahora salgo con la alegría, o por ejemplo con la inteligencia emocional, podría suceder algo súper negativo con la inteligencia emocional, por ejemplo en un contexto de trabajo. Todos saben la importancia que tiene la alegría, por ejemplo con los clientes. A cualquier cliente le gustaría que lo traten con alegría, Sí. pero a veces sucede en contextos donde el trabajador legítimamente tiene que sentir enfado. Entonces, ¿qué es lo que le dice la inteligencia emocional? Ah, no, tú tienes que ser capaz de reprimir el enfado y estar siempre sonriendo, casi como que ahora va a ser importante, sería como lo ideal que tengamos una máscara y no seamos nosotros mismos. Hay un meme que Entonces, sale, ¿qué máscara uso hoy día? claro, entonces tenemos que tener cuidado con todas esas, por apresurarnos, porque sabemos que ahora es importante llegar y tomar decisiones apresuradas y meter este tema dentro del viejo paradigma. ¿No? Tenemos que tratar de encajar este tema en la educación, pero desde una perspectiva nueva, innovadora, no reduccionista. Muy bien.
La Caro Neira nos coloca, debemos poner una actitud superior frente a niños adolescentes. Es donde frenas esa confianza que quizás esos niños buscan, que a veces no tienen en sus casas o tuvieron una mala noche. A mí me pasó en un ex trabajo donde el discurso de los profesores era, yo soy tu profesor, no soy tu amigo. Claro. Ese es un extremo malo. Mira, Marce, te voy a contar algo también. ¿Qué es lo otro que a mí me preocupa? Y que por eso he escrito harto sobre el tema. Que no debemos despreciar el malestar subjetivo. Debemos tratar de lograr un equilibrio entre bienestar y malestar subjetivo. Yo te voy a contar algo que pasó en España el año pasado. Uno de los colegios, si no me equivoco, de Gran Canaria, de una de las islas de España, un curso, creo que era de secundaria, que sería enseñanza media ya, se organizó y hizo un saludo nazi. Y el profesor fue el que tomó la foto. Obviamente después hubo consecuencias y todo. A veces el profesor tiene también que posicionarse y no autoritariamente, sino con su autoridad. En algunas veces el profesor tiene que llamarle la atención a los adolescentes. Por ejemplo, si un grupo de adolescentes se organiza, por ejemplo, en mi tesis de doctorado, un alumno contaba que porque él jugaba mal fútbol, sus compañeros le tiraban piedra y lo insultaban. Le hacían bullying por... Entonces, no tenemos que caer tampoco en este juego de las emociones de que siempre todo tiene que ser positivo. Eso caeríamos en un psicologismo que no sería para nada beneficioso de la educación. Entonces, tenemos que saber equilibrar el tema, incluirlo sabiendo que a veces es necesario que nos llamen la atención, es parte de la humildad del alumno también, que el alumno sepa que hay una persona que a veces sabe más que él y a la vez el profesor también. A veces el alumno también tiene que llamarle la atención al profesor. Tiene que ser una relación más horizontal donde podamos aprender a relacionarnos y siendo honestos, diciéndonos las cosas. Sí, por ejemplo, hace poco, yo creo que ha circulado harto en las redes sociales, esto de un profesor universitario que ya no tiene, es como de, creo que tiene unos 50, unos 60, por ahí de estar en unos 50 años más o menos, que estaba con una clase de universitarios, desconozco la carrera, no lo recuerdo, y uno de los chicos le hace apretar en su teclado unos botones y lo sacan de la clase. Y eso se ha viralizado, pero así ya mal. Y ahí tú tienes mucha razón, pues, ¿qué pasa con estos chicos o estas chicas que están aprendiendo para ser futuros profesionales? Eh, a mí eso, y me ha tocado verlo de repente en mis prácticas, que yo he supervisado prácticas, que no tienen no están con ese chip de respetar al otro. Creo que viene una generación difícil, que a mí también me asusta un poquito que esas personas van a llegar en un minuto a tener cargo de jefatura, eh, que como están viviendo desde la pedagogía no emocional, no van a empatizar con su trabajador, no van a conectar. Y creo que tenemos que preocuparnos de eso. Creo que es un tema que tenemos que hacer un cambio radical. Y vuelvo siempre, yo digo esto, Felipe, así como que no es la primera vez. Creo que los profes tenemos, y los apoderados, tenemos que interiorizarnos más en los proyectos educativos de la escuela. Si bien la ley dice que todos los entes tenemos que opinar del proyecto educativo, hay muchos proyectos que se hacen en puertas cerradas y después se presenta a la comunidad. Y ahí está nuestra negligencia como actores de estos cambios culturales y educacionales. Dejamos que estos pasen y en realidad en la práctica el proyecto educativo de las instituciones no se lleva a cabo. Porque muchos dicen, el perfil del alumno, saldrá un alumno que tendrá grandes valores morales, y en la práctica, ¿cómo podemos valorizar eso? ¿Realmente salen así o realmente no salen así? Es como difícil cuantificarlo. Sí, voy a hacer una crítica así igual.
yo Dele te nomás, encuentro razón mi crítico favorito. te encuentro razón en cierto aspecto, pero también no puedo dejar de decir que a veces estamos en una sociedad que a veces se pone un poco hipócrita o fatalista. No tenemos que olvidar, sobre todo lo que hablábamos anteriormente, de que la adolescencia igual implica un poco de travesura. Entonces, de hecho, eso es parte de la educación. La educación es un poco enseñarle por ejemplo, esa situación que sucedió entre esa burla que le hizo el alumnado a este profesor, es una situación justamente para enseñarle a los alumnos, para reflexionar, para que aprendan. Entonces, de esa situación que podría ser negativa, tenemos que sacar lo positivo, en vez de ya tampoco ponernos tan extremos. ¿Y quién no hizo una travesura cuando era joven? Yo, Marce, era pero un desastre en el colegio. O sea, quien me conoce Sí. a nivel escolar, tuve todas estas, siempre estuve condicional extremo. Pero usted que se ve tan derechito, tan compuesto. ¿Qué es lo otro, Marce? Que no nos podemos olvidar de que muchos adolescentes están pero hasta acá con este sistema, porque es un sistema que también está obsoleto. Esto mismo de las clases online, ¿quién toma la opinión de los alumnos? ¿Qué opinan ellos sobre esto? No, vienen y se lo imponen. Entonces, también, si bien podemos hacer el reproche al alumnado, hay algo ahí que mejorar, también debemos contextualizarlo y no ser tan graves tampoco, si de eso se trata el proceso educativo. Sí, yo creo que va también en que es preocupante la situación, sobre todo con un profesor que lo más probable es que tuvo que subirse a este carro de la tecnología así súper rápido, que hace su mejor esfuerzo, y también no tiene como nuestra edad, que podríamos perfectamente, ya, estos cabros, bla, bla, ya. Pero yo creo que también esa emocionalidad de este docente, yo creo que también se vio un poquito herida, porque Claro, yo hay que apoyarlo. Por ejemplo, el equipo directivo ahí tiene que apoyarlo. Es muy probable que el alumnado cuando tome conciencia le pida hasta disculpas. sí, lo más Pero probable. el profesorado también, en este caso el profesor, tiene que saber que así como los alumnos pueden ser víctimas de malos tratos, él también es parte de ese proceso, es parte de la humildad que tiene que tener un profesor también. Claro. Oye, la profe Mariela nos dice que en la universidad nos preocupamos de integrar la educación emocional en la formación de profesores de educación física sobre todo. Yo diría que sí, sí. Yo creo que es nuestro sello un poquito de los que egresamos de la UPLA y no creo que solo sea en educación física, yo creo que también en otras pedagogías se da. Felipe, yo creo que hemos conversado, yo lo he pasado estupendo, se me ha pasado la hora, verás, así súper rápido. Te quiero agradecer, sé que es un esfuerzo gigantesco, porque ya son las 4:30 de la mañana, ¿cierto? Sí. Sí, son las 4:30 de la mañana. Aquí abajito está la página web de este candidato a doctor, Felipe Mujica Johnson. Ustedes lo pueden buscar, descargar sus artículos, sus libros. Este hombre que usted ve a mi lado, yo creo que cuando sea más avancen los años, lo vamos a ver como una eminencia en las emociones y en la pedagogía, así que yo me siento sumamente honrada de estar aquí conversando contigo, ya no tanto de colegas, así como de enfrentándonos en básquetbol, sino que ya hablando una pseudoeminencia que viene en camino. Así que yo te agradezco mucho. Sí, iba a No, decir yo te algo. digo, o tal vez no te digo. Tal vez no. Oye, pero puede que sí, yo creo que sí, lo más probable. Espérame que viene mi hija. ¿No puedes hacerle la leche? Por supuesto, yo le hago la leche después. Gracias. De nada. Es que el papá me la iba a hacer. Ya, yo se la hago. Estaba dormida. Ya, yo se la hago. Despertó a mi bebé.
Te cuento, para que ver si nos sintoniza, yo sé que es un poco tarde, el próximo viernes vamos a estar con, yo creo que tú te acuerdas de este hombre que te voy a mostrar aquí en el banner acá abajo, vamos a estar con el profesor de Educación Física, Carlos Hidalgo. Él es pionero en lo que es las pedagogías urbanas, las pedagogías distintas, cómo llegar a los niños de otra forma, de otra metodología, y vamos a conversar con él los lenguajes naturales, creativos, emocionales, expresivos. Él es una eminencia, como les decía yo, se ganaron un premio el 2013 en Francia, y lo vamos a tener el próximo miércoles, el próximo viernes a las 9 de la noche, para también hablar de estas distintas formas de educar que hemos tenido hasta ahora. Yo creo que han sido unos temas súper entretenidos, y lo mejor es que hemos llegado a papás, mamás que de repente no, ¿cómo se llama? No tenemos cómo llegar a ellos, y estos temas bajarlos un poco de la nube, esto de verlos como muy lejanos, y lo hemos acercado a las realidades de los papás, de las mamás, también de los profesionales. Creo que eso es como súper importante, y esperamos que estos medios sigan fomentando las conversaciones. Tenemos harto invitados durante harto tiempo, así que yo los invito también a que nos veamos, nos sigamos viendo. Carlito Hidalgo, él fue compañero mío de Educación Física, así que un día lo vi encadenado a la moneda, yo dije, oh, ese hombre yo lo conozco. Él fue el profesor que se encadenó a la moneda, va a estar con nosotros el próximo viernes, revolucionario total desde la universidad, y él es premio a la Mundial de la Innovación Educativa, así que del 2013. Así que los dejo invitados para que nos vean el próximo viernes. Felipe, yo sé que para ti va a ser como difícil, has hecho un esfuerzo sobrehumano de estar hoy día. Esta transmisión va a quedar grabada para aquellos que quieran volver a vivirla, y están los canales para que te sigan, estás en redes sociales, ¿cierto? Y está tu página web ahí, insisto, para que bajen todos los artículos de Felipe, todos sus libros que tiene, y seguirlo, porque este hombre sí vale la pena seguir, ahí. Bueno, muchas gracias, Marce, por la invitación. Un excelente espacio. Así que la gente lo siga aprovechando. Aprovéchense de la Marce. Y un besito a todos los que nos siguieron, y a los que nos van a seguir después. Quizás en otro momento pueden seguir este video. Sí, exactamente. Nos despedimos de todos. Noches. Buenas noches, buenos días ya para ti, casi ya. Sí. Así que les envío un abrazo a todos, como siempre, y los invito para el día miércoles a las 11 a los cuentos de Ludogenios, para que nos sigan también, una actividad para los niños, y que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao.